En esta declaración, ofrece una actualización detallada sobre la situación en todos los frentes de combate, la Franja de Gaza, Siria y Líbano. Explica los avances militares contra Hamás, las operaciones para destruir túneles y neutralizar amenazas y la lucha por la liberación de los secuestrados. También aborda los recientes ataques en Siria contra objetivos del régimen, la protección de la comunidad drusa y las acciones contra Hezbollah en el Líbano. Además, responde a preguntas difíciles de la prensa sobre la muerte de civiles, el problema de suicidio de soldados y las negociaciones para un posible acuerdo. Una declaración intensa que refleja el momento crítico que vive Israel en medio de esta guerra prolongada. Buenas noches. Quiero actualizarles esta noche sobre los acontecimientos de la semana pasada y explicarles nuestros avances respecto a los objetivos en todos los frentes. Comenzaré por la Franja de Gaza, el frente principal. Estamos cumpliendo los objetivos de la operación Merkivot Gidron, tal como nos fueron definidos y aprobados por el nivel político. Las fuerzas de Mando Sur están cercando la ciudad de Gaza y la zona de los campamentos centrales y de Al-Mawasi. Las fuerzas mantienen el control del terreno y aseguran que no exista ni vuelva a surgir una amenaza desde las áreas que ponen en peligro a los residentes del Negev occidental. Desde Yan Yunis, Rafah, Jabalia, Sahaida, Beit Hanun y otros lugares. No estamos allí para proteger a la población, sino para mantener el control del terreno y destruir las infraestructuras y a los terroristas. Todo esto con el fin de que jamás no pueda volver a esas áreas. Estamos intensificando nuestra operación tanto en el subsuelo como en la superficie, de manera sistemática y consistente, siguiendo un plan bien definido. En las últimas semanas, hemos incrementado la actividad en la zona de Beit Hanun con el objetivo de lograr la derrota del batallón de Hamás en ese lugar. Las fuerzas de la División 162 y la División 99 continúan operando en la zona. Ayer visité a los combatientes de la División 162 que están actuando en el área de Beit Hanun. Me encontré con fuerzas de combatientes llenos de determinación, con una enorme valentía, encabezados por sus comandantes. En el video que aparece en la pantalla se pueden ver ataques precisos en los que destruimos túneles subterráneos en la zona de Beit Hanun. Desde el inicio de la operación Merkivot Gidron, las brigadas del mando de la retaguardia han atacado y destruido miles de infraestructuras subterráneas en todo el norte de la Franja de Gaza. Los combates continúan también en otras partes de la franja. En el sur, las fuerzas de la División 36 y la División 143 están intensificando los ataques en áreas de Rafah y Yan Yunis. Las fuerzas completaron la apertura del corredor Meginos, como puede verse en la pantalla. A comienzos de esta semana, lamentablemente anunciamos la caída en combate en Jabalia de 3 combatientes blindados de la Brigada 401, héroes que demostraron con su lucha lo que significa la hermandad de los tanquistas. El tanque estaba en combate, disparó proyectiles y eliminó a terroristas. De la investigación preliminar, se concluye que el incidente se debió a un accidente operativo. Seguimos investigando las circunstancias del suceso. Estamos pagando precios altos y dolorosos para alcanzar nuestros objetivos en esta guerra. Compartimos el duelo con las familias enlutadas y continuaremos junto a ellas. En el mismo incidente, el comandante de la compañía resultó gravemente herido. Le deseo una pronta y completa recuperación. La historia de su valentía, la del equipo entero y de la fuerza que actuó con ellos, será contada muchas veces más. La campaña en Gaza está siendo liderada por nuestro personal, tanto de reserva como de servicio activo. Existe una línea clara y definida que conecta al soldado en primera línea con el comandante de la división y el mando superior. Hay una comprensión profunda de la importancia de mantener el ritmo y la disposición para actuar con dedicación y valentía. En ningún momento lo olvidamos. Donde el enemigo no se encuentre frente a uno de nuestros combatientes,
se encontrará con los residentes de la Franja de Gaza. En Siria, actuamos con determinación para impedir el establecimiento de grupos hostiles más allá de la frontera. Nuestro objetivo claro es proteger a los ciudadanos del Estado de Israel y, por supuesto, evitar daños a la comunidad drusa. En los últimos días, atacamos más de 100 objetivos del régimen sirio en la zona de Suweida, incluyendo decenas de lanzacohetes y vehículos militares. En Damasco, atacamos la sede del Estado Mayor del régimen y en el área del Palacio Presidencial. No permitiremos que el sur de Siria se convierta en un bastión del terrorismo. Hermanos drusos, estamos conscientes de su dolor, pero aún así les pedimos que respeten la ley y cuiden de sus vidas. Estamos comprometidos con ustedes y con su seguridad, y hacemos todo lo posible para ayudarles. Nuestros comandantes lideran la campaña con responsabilidad. Estamos decididos a evitar cualquier peligro para ustedes y sus hermanos en Siria. Por eso enfatizo, todo aquel que ingrese al terrorismo se pone en grave riesgo. Este es un evento complejo y delicado que debe manejarse con responsabilidad y prudencia. No permitiremos alteraciones del orden cerca de la frontera. En Líbano, hubo ataques aéreos esta semana, incluso en las últimas horas. Bajo la dirección del Departamento de Inteligencia, atacamos varios objetivos del grupo terrorista Hezbollah en la zona de Al-Baaka. Atacamos objetivos del grupo Redwan, que se utiliza para entrenamiento y preparaciones con el fin de realizar actos terroristas contra el Estado de Israel. Estos objetivos son una clara evidencia de los intentos de reestructuración de Hezbollah. Esta es una violación flagrante de los acuerdos. No permitiremos que Hezbollah se establezca y opere contra el Estado de Israel. Continuaremos actuando contra ellos de esta manera sistemática. En todos los frentes de combate, las FDI operan en profundidad dentro del territorio enemigo según sea necesario. Nuestras fuerzas actúan como un escudo entre los ciudadanos de Israel y cualquier posible amenaza. Esto ocurre tanto en Siria como en Líbano y también en la Franja de Gaza. Como lo dijo el jefe del Estado Mayor ayer, si se llega a un acuerdo para la liberación de nuestros secuestrados, será principalmente gracias a la lucha de nuestras fuerzas sobre el terreno. Si se logra un acuerdo, nos detendremos y nos posicionaremos en las líneas que defina el nivel político. Y si no se alcanza ningún acuerdo, las FDI y el Mando Sur continuarán atacando hasta lograr los objetivos de la guerra, la liberación de los secuestrados y la capacidad operativa y gubernamental de Hamas. Preguntas. Pregunta del programa Shalat Chatzot en Gali Sahal y Guaya. ¿Las FDI tenían conocimiento de la posibilidad de que miles de drusos cruzaran la frontera hacia el sur de Siria luego de alertas tempranas al respecto? En caso afirmativo, ¿por qué no se prepararon con anticipación para impedir ese movimiento? Y si no, ¿cómo planean evitar que un evento así vuelva a ocurrir en el futuro? Primero, quiero señalar y recordar que desde principios de esta semana, desde que comenzamos los eventos, más precisamente desde el lunes, las FDI han estado atacando en el sur de Siria y hasta Damasco. Hemos atacado decenas, incluso más de 100 objetivos en estas áreas. Quiero enfatizar que estamos impidiendo el establecimiento de las fuerzas hostiles que podrían representar una amenaza para el Estado de Israel desde la región de los Altos del Golán. Además, estamos haciendo todo lo posible para evitar una masacre contra la comunidad drusa y para asistirlos. Dicho esto, desde el lunes nos preparamos. Las fuerzas Redwan 210 se desplegaron en coordinación con la policía israelí. Ayer se estableció el comando de la policía del Distrito Norte junto con el comandante de la unidad y el comandante del mando. Existe una brecha entre el comandante del mando y los líderes de la comunidad drusa y estamos aprendiendo lecciones. No estuvimos preparados para la llegada de miles de ciudadanos israelíes que se acercaron y trataron de cruzar la frontera. Estamos asimilando esas lecciones. Hemos desplegado fuerzas, estamos vigilando cuidadosamente cada desarrollo y nos estamos preparando en consecuencia. Pregunta de Shalat Chatzot y Kang News. ¿Cómo están las FDI enfrentando la creciente tendencia de suicidios entre soldados, especialmente en el contexto de la guerra y el prolongado servicio en Gaza? Primero quiero decir que cada soldado, en cada caso de este tipo,
Es un mundo en sí mismo, y nosotros lo tomamos con la máxima seriedad. Cada soldado es muy valioso para nosotros. Ninguno de ellos es invisible, como se ha publicado en algunos lugares. Al contrario, la realidad es diferente. Estamos investigando y analizando cada caso. El sistema de salud mental del ejército se ha reforzado de manera significativa durante el último año. El equipo de capellanes también ha sido ampliado considerablemente y se han implementado otras acciones adicionales, no solo en el área de los capellanes. Cada caso se estudia, como mencioné, y continuaremos estudiándolos y profundizando en ellos. Pregunta de noticia a las 14. En medio de los informes que indican que Israel planea renunciar a Sir Moraj, ¿no estaríamos perdiendo con ello la capacidad de proteger el área de Rafah? Primero, quiero decir que sabemos que actualmente, como todos saben, se está llevando a cabo negociaciones para un acuerdo. Estas están siendo manejadas a nivel político y no me referiré a ningún detalle que pueda perjudicar ese proceso en este momento. Como mencioné en una declaración anterior, las FDI son flexibles. Para lograr un acuerdo para la liberación de los secuestrados, las FDI saben adaptarse y entenderse hacia nuevas líneas. Y nuevamente reitero las palabras del jefe del Estado Mayor de ayer. Si se logra un acuerdo, las FDI se adaptarán y podrán alcanzar nuevas líneas y extender sus posiciones. Pero si no se alcanza ningún acuerdo, el Bando Sur y las FDI atacarán con fuerza para cumplir los objetivos de la guerra, principalmente la liberación de los secuestrados. Pregunta de Haaretz. A raíz del último incidente esta semana en la Franja de Gaza, donde civiles murieron a manos de las FDI mientras hacían fila por comida, en los bombardeos a la casa de la familia Arafat, en el barrio de Tufat, en la casa de la familia Hassem, en la calle Shohada al-Aqsa, en Al-Mawasi y en la iglesia esta mañana, ¿han fallado las FDI en sus esfuerzos por evitar la muerte de civiles no involucrados? ¿Se han abierto investigaciones sobre estos eventos? Primero, quiero decir que llevamos 21 meses luchando. Es una guerra compleja en la Franja de Gaza contra una organización terrorista asesina y cruel que no tiene ningún interés en la población civil. A él solo le interesa a él mismo. Se esconde en túneles. Solo hoy se publicó una foto de Asabin Hadash, el nuevo comandante de la Franja de Gaza de las fuerzas de Hamas, disfrazado de otra persona, un cobarde que vive en los túneles, sacrifica a su gente y usa a la población como escudo humano. Lo repetimos una y otra vez, la guerra es compleja. Cada soldado de las FDI, en áreas mencionadas, en las zonas mencionadas en la pregunta, mira hacia adelante y ve a Hamas, mira hacia atrás y ve a los civiles. Alea Escalón, a Sederot, a Miraos, y hace todo lo posible para protegerlos. Las FDI, y lo digo con la misma fuerza, hacen todo lo posible para evitar daños a civiles inocentes. Cada caso así se investiga a fondo. Quiero también mencionar el caso de esta mañana sobre la distribución de ayuda humanitaria. Es una situación absurda. Las FDI hacen todo lo posible para preparar a la población, para introducir alimento en esos centros y también alimentos y ayuda humanitaria en camiones. Un esfuerzo adicional. Se hacen esfuerzos constantes. Hamas provoca en la llegada a esos centros desde hace muchas semanas. Provoca dentro de los centros de distribución. Solo esta semana descubrimos una provocación que causó la muerte de varias personas, incluyendo el uso de armas de fuego. Vimos esas publicaciones en los informes de la organización americana GHF, que distribuye alimento en esos centros. Por eso repito nuevamente, investigaremos cada caso. Cada incidente así será estudiado y mejorado. Haremos todo lo posible para evitar daños a civiles inocentes. Pregunta de Janet. ¿Por qué no publican datos completos del caso de la huelga laboral desde principios de año? Quiero decir aquí, ya he respondido a esta pregunta antes, que se trata de asuntos de vida o muerte. Se trata de asuntos de vida o muerte. Cada soldado es muy valioso para nosotros. Publicamos cuando es posible publicar, lo que se puede publicar, y tratamos el asunto con profesionales y con la máxima seriedad. Continuaremos manejando de manera seria y profesional y publicaremos lo que sea posible nuevamente cuando sea posible. Muchas gracias. Con estas palabras, dejando en claro que las fuerzas de defensa continuarán su ofensiva hasta alcanzar los objetivos fijados, la eliminación de las capacidades de Hamas y la liberación de los secuestrados.
Mientras las negociaciones avanzan con incertidumbre, las operaciones militares en Gaza, Siria y Líbano siguen en curso, marcando un momento decisivo para la seguridad de Israel y la región. Estaremos atentos a cualquier novedad en los próximos días.